Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan, que nos escuchan por este medio. Que Dios me los haya guardado con mucha salud. Gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí hoy para compartir un poco de la palabra. Hermanos, sabemos que la manera de comunicarnos con Dios es por medio de la oración. Hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos hacer más efectiva la oración por medio del ayuno. Y brevemente veremos unos personajes que ayunaron y las razones por lo que hicieron ese ayuno. Pero ¿qué es el ayuno en sí, mis hermanos? Las escrituras mencionan frecuentemente la abstinencia de alimentos y bebidas. A veces, en lugar de usar palabras únicas de ayunar, se usa la frase descriptiva afligir el alma, con referencia al ayuno físico en lugar de la humillación espiritual. En el Antiguo Testamento no registra orden divina alguna que requiera el ayuno como deber religioso, excepto en el día de la expiación, como nos está escrito en Levíticos 16, del 30 al 31. Aunque en la escritura casi siempre el ayuno es la abstinencia de alimentos, existen otras maneras de ayunar. Cualquier cosa que puedas ceder o dejar de hacer temporalmente con el fin de concentrarte más en Dios puede ser considerado como un ayuno. La intención del ayuno no es castigar el cuerpo, sino el enfocarse más en acercarse a Dios. En la iglesia primitiva, mis hermanos, en los tiempos pasados, en el libro de los Hechos vemos que los primeros cristianos veían con claridad la importancia del ayuno. Ellos separaban un tiempo para orar y ayunar antes de tomar decisiones grandes que les afectaría a todos. Por ejemplo, antes de decidir a quienes designarían como ancianos o quienes enviarían a realizar un ministerio específico. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Ellos decían, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído, de acuerdo a Hechos 14, del 21 al 23. En la iglesia de Antioquía, mis hermanos, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apárteme ahora Bernabé y Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Eso está escrito en Hechos 13, del 1 al 3. Nuestros antepasados, amados hermanos y amigos, tenían muy claro la importancia de pedir guianza a Dios por medio del Espíritu Santo en cada ocasión antes de tomar una decisión importante. O sea que ellos lo querían escuchar el consejo de Dios para asegurarse que Dios aprobaría lo que ellos iban a hacer. Eso, mis hermanos y amigos, es sabiduría, eso es temor y amor a Dios. Tomarlo en cuenta en toda
decisión en nuestras vidas. El ayuno puede ser completo o parcial, de unas horas, un día o varios días. Puede ser personal o en grupos. Lo importante es tener un propósito claro delante de Dios. Saber por qué estamos ayunando. A través de la Biblia vemos ejemplos de personas que ayunaron en momentos específicos de sus vidas. Aquí tienes una corta lista de algunos personajes bíblicos que ayunaron. ¿Por cuánto tiempo y cuál fue la razón para hacerlo? Moisés, como todos sabemos, fue un profeta y líder del pueblo judío. Dios lo escogió para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarlo a la tierra prometida. Dios le pidió a Moisés que subiera al monte Sinaí para recibir allí las tablas de la ley. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Eso está escrito en Éxodo 24:12. Moisés entendía cuán importante era ese momento y el impacto que tendría sobre el pueblo. Estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Era una ocasión especial. Recibiría la ley de Dios para el pueblo de Israel. En Deuteronomio 10:10 vemos que Moisés volvió a ayunar por 40 días y 40 noches cuando tuvo que regresar al monte a recibir las nuevas tablas de la ley. Él sabía que la presencia de Dios estaría en el monte y él ayunó como muestra de humildad, como muestra de reverencia, respeto ante la santidad y grandeza de Dios. Otro personaje, mis hermanos, en la Biblia es Daniel, el profeta Daniel. Voy a leer unos versículos aquí en Daniel 9 del 1 al 5 y Daniel 10, 2 al 3. Se lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice Daniel 9:1. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y lloré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, dijo Daniel. En aquellos días, dice en Daniel 10, 2 y 3, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ayunó por 3 semanas, imagínense. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí Daniel, mis hermanos, pide misericordia, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. La palabra nos dice que Daniel leyó la profecía que le había revelado a Jeremías y él quería entender el significado de los 70 años de desolación que sufriría Jerusalén. Daniel le pide entendimiento a Dios. Pero veamos, hermanos, que la confesión que Daniel hace antes de pedir lo que él iba a pedirle al Señor.
Dice, hemos pecado, dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel, hermanos, acude al ayuno como muestra de arrepentimiento y de reconocimiento del poder de Dios. Gloria a Dios por estos hombres que siempre acudieron al Creador, al Todopoderoso, que sabía que les podía ayudar. El pueblo de Israel también, mis hermanos, estuvo cautivo por 70 años. Dice que tiempo en el que no había tenido acceso a la palabra de Dios. Había vivido en Egipto, estaba cautivo en Egipto, había vivido inmerso, sometido a otra cultura. Se había acostumbrado a vivir y hacer cosas de forma diferente a la que Dios les había mandado. Cuando regresaron a su tierra y comenzaron la reconstrucción de la ciudad, Nehemías, que había sido nombrado gobernador de la provincia de Judea, se aseguró de que hubiera un tiempo para leer la palabra de Dios. El pueblo comenzó a darse cuenta de todos los errores que habían cometido. En el capítulo 9 de Nehemías vemos que deciden hacer un ayuno. Apartaron un tiempo para confesar sus pecados. Dice, este fue un ayuno para reconocer y confesar sus pecados, para examinarse a la luz de la palabra de Dios. Se autoexaminaron y vieron qué tan mal, qué tan apartados estaban de Dios. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Ellos reconocieron lo mal que se habían portado ante Dios. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Nos dice en Nehemías 9, del 1 al 3. Otro personaje, mis hermanos, que ustedes tal vez han leído y han escuchado, es Esther. Esther debía interceder ante el rey para salvar de la muerte a su pueblo, el pueblo judío. El rey Asuero de ese tiempo había cedido ante la insistencia de Amán, uno de los funcionarios de más alto rango, que había decretado que todos debían inclinarse ante Amán, pero ni Mardoqueo ni el pueblo judío estaban dispuestos a obedecer ese mandato. Ellos solo se inclinaban ante Dios. Amán se enojó y buscaba destruir al pueblo judío. Mardoqueo pidió a Esther que intercediera ante el rey a favor del pueblo, pues Esther estaba en una posición que le permitía hacerlo. Por esto deciden hacer un ayuno para que el rey viera con buenos ojos el acercamiento de Esther. Sabían que Dios era el único que podía ablandar el corazón del rey y protegerlos de esa masacre, de esa extinción que ellos querían llevar a cabo. En el capítulo 4 del libro de Esther vemos que ella hace un ayuno de 3 días antes de ir donde el rey. Pidió a sus doncellas y a Mardoqueo, que era su primo y su padre adoptivo, y a todos los judíos de la ciudad
que la acompañaran por 3 días a ayunar. Esta urgencia, esta importancia de este asunto delicado requería el compromiso y el esfuerzo de todos. Así que ella pidió que ayunaran, y así como ustedes saben la historia, que ellos fueron perdonados porque Dios escuchó la oración de Esther y todo el pueblo judío. Otro ejemplo, mis hermanos, les voy a dar de otro personaje, David. David, mis hermanos, como ustedes recuerdan, dice que él tenía el corazón de Dios. Él era obediente a Dios. David le había, pero como todo humano, David le había fallado a Dios. Había cometido adulterio e indirectamente había enviado a asesinar al marido de la mujer que deseaba. Parece que David no se había arrepentido ante Dios por lo que él había hecho. En 2 de Samuel 12 vemos que ya había nacido el bebé, fruto de esa relación, cuando Natán, el profeta y amigo de David, fue a visitarle. Natán le relató a David una parábola para confrontarlo con su pecado. Pero David no se dio cuenta de que la parábola en realidad hablaba de él. Cuando terminó de escuchar a Natán, declaró: tan cierto como que el Señor vive, dijo David, que quien hizo esto merece la muerte. Sus ojos se abrieron cuando Natán le dijo que él era el protagonista de la historia, que él el que había cometido semejante pecado ante los ojos de Dios. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, nos dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Así es cuando David se da cuenta de la magnitud de sus pecados y se arrepiente. Se humilla ante Dios y pide perdón. Natán le dijo que Dios lo perdonaba, pero sufriría las consecuencias de su pecado. El bebé moriría. Cuando David regresó a casa, le avisaron que el niño estaba gravemente enfermo. En ese momento que él decide, es ese el momento en que él decide ayunar. Veamos, mis hermanos, que para problemas y situaciones graves y serias, el ayuno era el recurso que estos antepasados tomaban para pedirle a Dios, para demostrarle que su arrepentimiento. Dice que él decide ayunar en ese momento. Dice que no comió durante los 7 días que el niño estuvo grave. Rogó a Dios por compasión que le concediera salud y vida a su hijo. Sin embargo, el niño murió tal y como lo había dicho Dios por boca de Natán, el profeta y amigo de David.
Veamos, mi hermano, lo interesante de la respuesta que David le da a sus siervos después que había muerto su hijo. Le dijeron los siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. No le hallaban sentido. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él sabía que había pagado las consecuencias de su pecado. Y una vez Dios había hecho lo que había hecho, él no iba a revertir la decisión que había tomado. Así que Dios, por medio de la vida de David, nos dejó una enseñanza muy profunda, mis hermanos y amigos, que no importa qué tan religioso eres, qué tan conocedor de la palabra eres. David era un temeroso de Dios. Él sabía que el adulterio era pecado, pero decidió complacer a su carne antes que obedecer a Dios. Y sabes, mi hermano y amigo que me escuchas, la triste realidad es que muchos cristianos de este tiempo ya no escuchan a Dios. Oyen palabras de alerta, oyen consejo de Dios, pero deciden no hacer caso del consejo de Dios. Oyen el sonido de las palabras, entienden las palabras, pero desprecian su significado. Y digo esto, mis hermanos, porque si entendieran el significado de las palabras, del consejo de Dios, no siguieran con la vida que llevan. Sus vidas ya hubieran cambiado. Por sus frutos lo conocerás. Esa frase es muy cierta. Y eso es lo triste, es la realidad de este tiempo. Seguro que muchos escucharán este mensaje y tal vez no le encuentren mucho gusto, mucho sentido. O dirán: pues ya la he escuchado esa muchas veces. Pero hermano y amigo, yo te exhorto para que reflexiones en lo que la palabra nos está queriendo decir hoy. ¿Cómo es que nos podemos acercar a Dios? ¿Cuál es la manera apropiada de acercarnos a Dios? En el Nuevo Testamento, mis hermanos, Jesús es claro en enfatizar que el poder sobrenatural de hacer milagros no es un acto meramente humano, sin poseer el poder que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Por eso en Mateo 17:21 Jesús dijo: pero este género de echar demonios, de hacer milagros, dice, pero este género no sale o no se da o no es posible, sino con oración y ayuno. Jesús dedicó 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto. Esto fue justo después de su bautismo y antes de comenzar su ministerio. No comió nada durante ese tiempo, preparando su espíritu para el trabajo que Dios Padre le había encomendado. Vemos que Jesús, aunque estaba lleno del Espíritu Santo, porque todos sabemos que era Dios encarnado en un hombre, sabía lo importante que era ayunar. Era
fortalecer su espíritu y estar listo para llevar a cabo la obra que Dios le había dicho que hiciera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, nos dice la palabra. Y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Nos dice esto en Lucas 4, del 1 al 2. Los judíos piadosos ayunaban 2 veces cada semana. Los judíos que buscaban verdaderamente la palabra de Dios. Nos dice en Lucas 18:12. Dice que ellos ayunaban los lunes y los jueves. Práctica que Jesús ni apoyó ni censuró tampoco. Ni fue parte ni tampoco lo prohibió. Aunque él y sus discípulos no observaban estos ayunos rituales. Ya en Mateo 9, 14 y 15 nos dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Hablando de él mismo, cuando fuera quitado del mundo y los discípulos se quedaran sin su guía espiritual, como lo era Jesús. Si bien es claro que Jesús no hizo del ayuno una institución, pero sí dejó un claro ejemplo de cómo acercarse a Dios, de cómo contrarrestar ataques del enemigo por medio de la oración y el ayuno. Es que la única instrucción que dio respecto al ayuno fue que no debería de ser ostentoso, sino sincero, que no fuera fingido más bien, sino que fuera sincero, como nos dice en Mateo 6, al 16 al 18, nos dice así la palabra: cuando ayunéis, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público, dice la palabra de Dios en Mateo 6, del 16 al 18. Jesús conocía la intención de los corazones de los fariseos. Ellos hacían ayunos para que los vieran y creyeran en su religiosidad, pensando en ellos mismos, en el qué dirán, lejos de tratar de agradar a Dios, sino en mantener su falsa reputación como verdaderos religiosos. En Isaías 58, del 1 al 14, mis hermanos, Dios es muy claro con el pueblo israelita. Ellos se habían limitado al cumplimiento mecánico de la ley, y tal apariencia de justicia era hipocresía a los ojos de Jehová. El pueblo se quejaba si Dios no reconocía sus acciones religiosas, pero Dios respondió que sus ayunos habían sido mediocres y faltos de sinceridad. Isaías 58, del 6 al 10, nos da un poco de luz a lo que les estoy hablando. Dice Dios:
¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, nos dice Jehová. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Así nos dice la palabra de Dios por medio del profeta Isaías. En pocas palabras, Dios les dice: apártense de la maldad, hagan lo bueno que yo les he mandado que hagan. El ayuno fingido traía como resultado contiendas, injusticias, engaños, lo cual era todo lo contrario a un ayuno y oración genuina, la que Dios esperaba de su pueblo. El ayuno del pueblo se había limitado a un ritual y a una señal externa de arrepentimiento. Carecía de una penitencia sincera y humilde con el fin de abandonar el pecado, con el fin de abandonar la opresión a los demás y de ayudar a los necesitados. Eso es lo que Dios quería como resultado de el ayuno que el pueblo de Israel pedía en ese tiempo. En conclusión, mis hermanos, creemos casi siempre que el objetivo del ayuno está en la falta de alimento. Por el contrario, el propósito del ayuno debe ser quitar tus ojos de las cosas de este mundo y concentrarte más en Dios. El ayuno es una manera de demostrar a Dios y a ti mismo que tomas en serio tu relación que tienes con Él. El ayuno te ayuda a obtener una nueva perspectiva y una renovada confianza en Dios. Te acercas más a Dios. Al apartar nuestros ojos de las cosas de este mundo, podemos enfocarnos más en Cristo. El ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que nosotros deseamos. El ayuno nos cambia a nosotros. No cambia a Dios. Él no cambia. El ayuno no es una manera de aparecer más espirituales que otros. Eso no es el motivo de un ayuno. El ayuno es para llenarse de espíritu de humildad y de una actitud gozosa como nos pide el Señor. El principal beneficio que se obtiene del ayuno es la claridad mental que proviene de una abstinencia total o parcial de los alimentos y que nos capacita para percibir la voluntad de Dios en forma más clara en nuestras vidas. Entre más le damos gusto a la carne, más nos acercamos al Señor, porque sabemos que Dios es espíritu. Estos ejemplos bíblicos, mis hermanos, nos enseñan
que el ayuno debe ser utilizado como una forma de humillación ante Dios y buscar su perdón, buscar su consuelo, su ayuda, su guía, su fortaleza y mayormente su voluntad. El ayuno nos permite acercarnos más a Dios. Espero, mis hermanos, que esta palabra haya sido de provecho para sus vidas. Que Dios me los guarde, que Dios los mantenga libre de todo mal, que no permita que ustedes entren en tentación, que Dios les ponga ese deseo de buscarlo más y más cada día. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Busquémoslo mientras podamos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima vez, queridos hermanos y amigos. Un abrazo.